me correspondió dar inicio al módulo de cirugía mayor y tratar de llevarlos hacia la aproximación del manejo perioperatorio de la cirugía de hecho gardíaco. Inicialmente hay que tener en cuenta que, listo. Hay que tener en cuenta que vamos a hacer este recorrido durante la presentación, en donde principalmente me pienso enfocar en el análisis de cada grupo interdisciplinario involucrado en los desenlaces de estos pacientes, tratando de hacer énfasis en las diferentes intervenciones que son realmente importantes y marcan desenlaces, y al mismo tiempo mostrar la experiencia de algunos centros a nivel mundial en donde la implementación de equipos de trabajo estructurados han demostrado un impacto significativo en la sobrevida de esos pacientes. Hasta hace muchos años, hasta hace más o menos 30 años, para ser un poco más exacto, hablar de carcinomatosis peritoneal era una completa tragedia. Era el último escenario de una enfermedad oncológica en donde las expectativas de intervención eran nulas y definitivamente entregábamos al paciente a una mortalidad esperada a muy corto tiempo. A pesar que desde los años 80 ya habían documentos en donde se probaba el uso de quimioterapia intraperitoneal, no se había estructurado sino hasta mediados de los años 90 por cuenta del doctor Paul Sugar Baker en su Instituto de Cáncer en Washington, en donde él propuso un procedimiento que además de suministrar esa quimioterapia intraperitoneal, también se iba a ver enfocado en la disminución de la masa tumoral a nivel abdominal y buscando un mejor impacto. Como lo iremos viendo dentro de la charla y podemos ir revisando el producto de la evolución de ese concepto y la implementación a nivel internacional de guías de manejo, estandarizando las intervenciones, los escenarios han ido mejorando significativamente para estos pacientes. Las indicaciones para este tipo de procedimientos hay que tenerlas en cuenta porque siempre están dirigidas a tumores de origen, obviamente, intraabdominal. Una aparición de una lesión secundaria fuera del peritoneo, fuera de la cavidad abdominal, inmediatamente lo saca, lo excluye de esta posibilidad. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Los tumores primarios del peritoneo son en donde más evidencia se encuentra disponible, pseudomixomas, mesoteliomas, como lo vemos aquí registrados. Acá al final, pero también hay amplia evidencia en tumores ginecológicos. Además de lo que más aporta son los tumores gastrointestinales. Fuera de tener las indicaciones, también debemos tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones. ¿Por qué? Ese concepto de contraindicación ha evolucionado significativamente durante el tiempo. Hoy en día, esas contraindicaciones son cada vez más bajas, más estrechas, por así decirlo. En un momento la edad era un problema, las comorbilidades eran un problema, el estado nutricional previo era un problema y esas contraindicaciones han sido cada vez más flexibles, permitiendo ofrecer este tipo de tratamientos a pacientes con unos escenarios que de entrada pudieran ser más complicados. Sigue siendo una contraindicación absoluta el compromiso múltiple o obstrucciones intestinales múltiples por compromiso mesentérico severo que limita una intervención específica y que definitivamente no le va a ofrecer un beneficio real al paciente, y pues lo que les mencionaba sobre la presencia de unas lesiones tumorales extraabdominales. Pero esto sí ha demostrado impactar. Esta es una publicación del 2021 en el grupo de un registro internacional de neoplasias de superficie peritoneal, en donde tomaron aproximadamente 1.900 pacientes a nivel mundial que habían sido intervenidos o se les ha hecho seguimiento desde el 2007 hasta el 2018, en donde se les evidenció una mejoría en la sobrevida cuando estos pacientes eran llevados, además de la estrategia de citorreducción, a el uso de quimioterapia hipertérmica intraabdominal. Hay que tener en cuenta que sin importar lo que está acá, sin importar el régimen utilizado de quimioterapia, el solo concepto de haberlo llevado a hipertermia y haber hecho una citorreducción importante, que ahorita me les mencionaré sobre las escalas, esto ya definitivamente iba a marcar un desenlace mucho más favorable para estos pacientes. Bueno, además, lo más importante es que estos desenlaces se obtienen a través de un proceso de intervenciones
a los cuales esos pacientes son sometidos, en donde la cabeza de este grupo es el cirujano de neoplasias de peritoneo, que es un cirujano subespecialista que genera un entrenamiento adicional en estrategias de citorreducción y que va a ser el líder de estos equipos en todos los escenarios en donde están descritos. Va muy de la mano del grupo de oncología clínica, en donde ellos son los que son los encargados de captar los pacientes, decidir inicialmente las indicaciones y en conjunto, en juntas multidisciplinarias, tomar la decisión de ser sometidos o no a los procedimientos. Los estudios, los apoyos imagenológicos, los apoyos de histopatología, los estudios de inmunohistoquímica también ofrecen una base importante para decidir ya esquemas de quimioterapia, perfiles de quimioterapia ayudante, neoayudante o solamente el manejo que se necesite en el proceso de la intervención. Además de eso, vienen los equipos de cuidado, el equipo anestésico que está encargado de iniciar el proceso de estabilización y de llevar los pases iniciales de reanimación de estos pacientes, dando continuidad en la unidad de cuidado intensivo, en donde nuestro papel como intensivistas tiene un rol mucho más importante porque somos los encargados de detectar escenarios complicados y de tomar medidas en forma oportuna, pero al mismo tiempo necesitamos el apoyo de personal de rehabilitación, servicio de nutrición, trabajadoras sociales, son pacientes con mucho componente social que al mismo tiempo deben ser atendidos para asegurar que los desenlaces sean eficaces, como lo venimos proponiendo. Entonces, para empezar a hablar sobre las consideraciones del equipo quirúrgico, hay que tener claro que la indicación debe ser definida por ellos, deben tener una clasificación histológica y patológica que nos permita ofrecerle un verdadero beneficio a estos pacientes, deben tener una capacidad de, con las imágenes y con el apoyo de radiología, decidir si realmente se le puede ofrecer un beneficio significativo a estos pacientes o no. Deben tener los criterios claros sobre los conceptos de irresecabilidad intraoperatoria, porque pues, los hallazgos que mencionaba pueden excluirlos en ese momento y sacarlos del plan de intervención, y al mismo tiempo hacer seguimiento de los efectos adversos y al mismo tiempo permitir el inicio del plan de tratamiento dirigido con el apoyo del grupo de oncología. Estas son unas imágenes para contextualizarnos un poco sobre los potenciales hallazgos. Esta es una imagen de un pseudomixoma peritoneal. Entonces vemos las características, la dilatación del apéndice, el aumento del tamaño abdominal, vemos que es simplemente por el contenido mucinoso, que es una peritonitis mucinosa, un líquido ahí, una ascitis mucinosa que genera una compresión directa sobre las estructuras del intestino delgado, por ejemplo. Vemos cómo se deforman las estructuras de vísceras sólidas como el hígado y el vaso en esta otra imagen, y son las imágenes típicas. Estos son los pacientes que más se van a beneficiar, pero antes de eso, nosotros debemos cuantificarlo, darle un valor para el beneficio real, porque eso nos va a servir para determinar cuál es la intervención que se va a proponer, cuál fue el beneficio real que se obtuvo y tratar de estimar el pronóstico después de la intervención. Entonces, el índice de cáncer peritoneal es lo que está estandarizado a nivel mundial y es la guía principal para determinar las intervenciones. Lo que hacen es evaluar la presencia de lesiones tumorales en las diferentes áreas del abdomen, incluyendo áreas del intestino delgado, y al mismo tiempo le dan una puntuación adicional por el tamaño de las lesiones. Este score nos da un valor que va desde 1 hasta 39, considerando pacientes susceptibles de intervención con scores por encima de 20. Este score se realiza previo, se realiza intraoperatorio y se realiza al final de la cirugía, porque con eso vamos a tratar de estimar qué cantidad de tumor se pudo resecar. Estas son unas imágenes del plan de intervención. Entonces vemos en la primera imagen numerada, identificada con la letra A, entonces son incisiones amplias con laparotomías sifopúbicas idealmente. Aquí vemos cómo se está haciendo una resección del peritoneo parietal de la pared abdominal. Aquí está abajo está el hígado y el peritoneo parietal que se está resecando. Aquí vemos una resección del aumento mayor, amplio, que es lo que principalmente se ve involucrado en estos problemas, en este tipo de patologías. Vemos la evaluación del estómago y del aumento alrededor de él, la resección del apéndice. Aquí vemos un apéndice dilatado y con un cúmulo de mucina asociado a la presencia del mixoma, y aquí vemos cómo se ve después de una perinectomía pélvica, en donde se quedan expuestos los uréteres y los vasos ilíacos. Es importante que estas resecciones sean así de amplias, porque eso es lo que verdaderamente va a garantizar desenlaces. Otro score que utilizamos para hablar sobre el éxito de la citorreducción está dirigido al tamaño de enfermedad residual. Cuando se pudo resecar toda la enfermedad residual y no encontramos ningún nódulo importante, podemos decir que tuvimos un índice de reducción de 0. Ese es el mejor escenario. ¿Listo? En la medida en que encontremos nódulos que no pudimos resecar, ese pronóstico va a ir cambiando.
Entonces, con índices de citorreducción cada vez más altos, el pronóstico es un poco más sombrío. Esto no necesariamente se hace abierto, ya hay muchos trabajos en donde lo están haciendo en forma percutánea mínimamente invasivo por la laparoscopia. Entonces vemos en la imagen A cómo es el abordaje con los puertos, cómo se coloca la quimioterapia hipertérmica intraabdominal en técnica cerrada y cómo sería la imagen postoperatoria después de la intervención. Realmente, cuando nosotros analizamos los desenlaces de hacerlo abierto o hacerlo cerrado, lo único que impacta realmente es el porcentaje de citorreducción que se logró, siendo en algunos pacientes más complicado lograr citorreducciones más amplias por vía laparoscópica. Eso sí puede impactar en el desenlace. De resto, como lo vemos ahí en esta publicación de Oncology Surgery del 2022, no hay cambios estadísticamente significativos en cuanto a sobrevida y a persistencia o recurrencia de la enfermedad. Para el equipo oncológico es un papel muy importante. Hay que tener claro que la quimioterapia per se intraperitoneal hipertérmica genera unos efectos benéficos diferentes a la quimioterapia sistémica que estos pacientes pueden recibir. Solo la presencia del calor genera unos efectos antitumorales específicos, aumenta el potencial citotóxico de los medicamentos a nivel de las lesiones peritoneales, disminuye los efectos adversos porque pues, las concentraciones plasmáticas son menores que los que se usan para quimioterapias sistémicas. La movilización y la homogenización del contenido de quimioterapia que se aplica dentro de la cavidad es muy importante para garantizar que todos los tejidos susceptibles estén expuestos al tratamiento. Esto es más o menos cómo funciona el equipo, la consola, más o menos un circuito de circulación extracorpórea en donde lo único diferente es el control térmico y la idea es hacer fluir ese líquido a unas temperaturas hasta 42 grados dentro del abdomen para poder garantizar la efectividad del tratamiento. También es importante la prescripción de quimioterapia. Obviamente hay que tener en cuenta el tipo histológico del tumor, las consideraciones clínicas de cada paciente, el escenario alrededor de sus comorbilidades y sus disfunciones previas para poder decidir cuál sería el mejor escenario desde el punto de vista de quimioterapia para este paciente. También hay que tener en cuenta cuáles fueron los esquemas previos y cuáles han sido efectivos para así poder disponer de una estrategia mucho más efectiva. Hacerlo abierto, hacerlo cerrado, lo que les mencionaba, desde el punto de vista en sobrevida no hay mayores cambios, pero desde el punto de vista técnico, pues hacerlo abierto genera que se pierda mucho más calor y en el intraoperatorio sea mucho más difícil controlar esta situación, pero también al hacerlo cerrado tenemos en cuenta que hay un aumento de la presión intraabdominal, se puede comportar como un síndrome de compartimento abdominal y tener que asumir las complicaciones cardiovasculares y respiratorias que esto obliga. Además de eso, hay que tener en cuenta que hay estrategias de seguridad diseñadas para proteger al personal encargado de manejar este tipo de medicamentos, más que todo al perfil de bioseguridad, a las enfermeras que están encargadas de manejar los medicamentos, en cuanto a los grados de si están embarazados, si planean estar embarazadas, y al mismo tiempo tienen que usar los mecanismos de bioseguridad y demás cosas. En cuanto a la evaluación del equipo anestésico, es importante porque desde la valoración preanestésica se debe enfocar cuál va a ser el plan de intervención. Son pacientes a los que se espera una disminución de la capacidad residual funcional por un aumento crónico de las presiones intraabdominales. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que pues, esa presión va a configurar una gastroparesia y un tránsito intestinal lento que lo puede configurar como un estómago lleno y hay que tenerlo en cuenta para el momento de la anestesia. Tener en cuenta el control de comorbilidades y su estado nutricional, porque de ahí vamos a ver cómo va a responder él a los cambios de la hipertermia, a los cambios metabólicos producidos por el inicio de la quimioterapia durante el procedimiento. Es importante para el grupo de anestesia tenerlos separados en los tiempos de intervención, en donde la evaluación preoperatoria y el inicio y la inducción del procedimiento tienen unas características de intervención diferentes a cuando realmente ya están siendo sometidos al episodio de la administración de la quimioterapia hipertérmica. Ahí hay que modificar el componente de fluidos, el control térmico, vigilar las coagulopatías, trastornos electrolíticos asociados, que es lo que debemos ir evaluando paso a paso en cada proceso. Aquí es muy importante el manejo de la termorregulación. Los cambios bruscos de temperatura se van a ver reflejados en desnaturalización de las proteínas, aumento de riesgo de coagulopatía, de sangrado, más si estamos en un escenario de una citorreducción más amplia. Hay que tener en cuenta que para que el paciente mantenga metas de perfusión hay que asegurarle un buen estado de volemia. Son pacientes que antes de someterse al estado de hipertermia ya han estado en un punto de
donde han estado con el abdomen abierto mucho tiempo, han estado mucho tiempo expuestos, han perdido mucho volumen, si han sangrado, pues hay que tratar de llevarlos lo más estables al momento de la hipertermia, porque ahí es donde se pueden presentar las mayores complicaciones. Para nosotros en cuidado intensivo, la verdad las intervenciones son muy claras. Nosotros debemos continuar con el proceso de reanimación que viene instalado desde salas de cirugía, mantener las metas de perfusión, asegurar un volumen intravascular óptimo. Estos pacientes tienen una fuga capilar muy alta y necesitan volúmenes muy altos de cristaloides, como lo veremos más adelante, pero también es importante para nosotros evitar la hipervolemia. Sabemos de que la hipervolemia también genera efectos nocivos y también impacta en la mortalidad, y al mismo tiempo tenemos que estar muy atentos a la presencia de complicaciones por sangrado mayor, complicaciones infecciosas, complicaciones trombóticas tempranas por el mismo estado en el que este paciente está por su enfermedad oncológica. Y las estrategias ventilatorias deben ir dirigidas a la liberación temprana del paciente, siempre teniendo en cuenta de que este paciente acaba de salir de una liberación de una presión intraabdominal elevada y le va a permitir poder, entre comillas, respirar un poco mejor de lo que venía respirando antes. Entonces, tratar de liberarlo pronto de la ventilación, eso se asocia a altas más tempranas y a desenlaces más favorables. El soporte hemodinámico necesario para mantener la perfusión adecuada, sin embargo, siempre va a depender de la función cardiovascular de base y del estado de volemia, que es lo que más se afecta en este tipo de escenarios. El control glicémico y electrolítico después de la quimioterapia, muchos vienen en fluidos a base de glucosa para su dilución y su administración, entonces siempre va a ser un reto metabólico en el postoperatorio. El inicio de la nutrición temprana es fundamental para disminuir el riesgo de complicaciones y disminuir la estancia en la unidad y en la hospitalización en general. Y escoger el mejor momento para el inicio de la profilaxis antitrombótica. Ellos salen coagulopáticos en el momento de la hipertermia y el reto es encontrar el momento en donde el riesgo trombótico empieza a superar el riesgo de sangrado para realizar nuestra intervención con el inicio de la tromboprofilaxis, dependiendo del esquema que cada centro maneje, pero es de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. El resto de los equipos de apoyo, lo que les mencionaba, son muy importantes porque van dirigidos a suministrar a este paciente las herramientas necesarias para llevarlo a una recuperación más rápida y poderle ofrecer una atención integral, en donde involucran también su parte psicológica, su parte social y al mismo tiempo favorecer para su regreso a casa. Estas son dos publicaciones que encontré, son dos centros de neoplasia del peritoneo en Asia, uno en China y uno en Taiwán, en donde arrancan su proceso de formar un centro de neoplasia del peritoneo y ellos lo que mencionan es cómo es su proceso administrativo y cómo es la estructura que ellos proponen para que los rendimientos de este tipo de intervenciones sean favorables. Ellos proponen que la cabeza sea un cirujano oncólogo con amplia experiencia en citorreducción que debe ir de la mano de la presencia de un oncólogo clínico experimentado en este tipo de escenarios, pero el equipo debe ir compuesto por todas las variables que ya hemos venido mencionando. La mayoría de los centros muestran sus resultados sobre vida y sobre desenlace, pero muy pocos hablan sobre su estructura organizacional y sobre cómo eso puede facilitar esos escenarios. Por eso escogí este par de publicaciones, porque me parece que es la única en donde abordan realmente cómo funcionan ellos como equipo, cómo funcionan ellos dirigiendo y estructurando todas las intervenciones para que los desenlaces se vean reflejados como lo que mencionan el resto de los escenarios. Entonces, ellos, ¿cómo ven reflejado la implementación de este tipo de estructuras? En mejoría en los desenlaces, acortamiento de la curva de aprendizaje de todo el equipo que estaba relacionado en el tratamiento de estos pacientes, la disminución de los efectos adversos y la disminución de la estancia hospitalaria. Obviamente no puedo terminar esta charla sin mencionar el Centro de Neoplasias de Peritoneo de la Fundación Santa Fe. Es un centro de excelencia clínica que está certificado desde el 2015 y fue certificado como el primer centro a nivel mundial con ese grado de acreditación por la Joint Commission. Tiene una recertificación del 2018 que está vigente. Además de eso, pues este grupo está liderado por los cirujanos oncólogos, el doctor Arias, el doctor Londoño, acompañados por el doctor Otero como oncólogo y el grupo de enfermería y de cirujanos asistentes que los acompañan durante este proceso. Ellos, obviamente, nos han mostrado su trabajo en diferentes publicaciones. Tenemos esta publicación que se presentó en la Revista Gastroenterológica de México hacia el 2012, en donde mostraban sus primeros pacientes. Aquí ya mostraron una cohorte de 48 pacientes que había para ese momento, pero voy a hacer énfasis, ya para terminar, sobre
estos datos. Estos datos son de un trabajo de un anestesiólogo, compañero, colega de la fundación, en donde se recopilaron los datos de 13 años de seguimiento desde el 2007 hasta el 2020, en donde se hizo un análisis retrospectivo de un proceso descriptivo de las características de estos pacientes. Aquí vemos que se recopilaron aproximadamente 165 pacientes en estos 13 años de seguimiento, los fueron sometidos a 175 procedimientos, porque hubo escenarios en donde tuvieron que ser reintervenidos. Principalmente la neoplasia primaria fue el apéndice, las lesiones apendiculares, las lesiones mucinosas y los tumores ginecológicos. Hay que tener en cuenta que para este análisis de este grupo, en nuestros medios, la estancia en la unidad alrededor es de 0 a 6 días, con una media de 3 días, y la estancia hospitalaria como tal es alrededor de 12 a 28 días, que son valores que están muy cercanos a los que se están reportando a nivel mundial. También tenemos datos de cuánto tiempo duran estos pacientes en ventilación mecánica, y como les mencionaba, la estrategia y la proyección es para poderlos extubar muy rápido. Entonces son pacientes que rápidamente van a estar por fuera de la ventilación mecánica, y solo aquellos que han tenido que estar ventilados por más tiempo se va a ver reflejado en desenlaces peores, principalmente asociado a complicaciones infecciosas. Importante esto, el volumen de cristaloides promedio que se está utilizando en las primeras horas de tratamiento, aproximadamente 10 litros, es lo que se está manejando, contando lo que se usa en la unidad de cuidado intensivo más lo que recibe en salas de cirugía. Pues estos valores que están alrededor de 7 u 8 litros reportados en la literatura a nivel mundial, vemos que estamos más o menos en un rango similar. Sin embargo, pues esto es el reflejo de lo que mencionábamos de los cambios producidos por el tipo de intervención y el tratamiento. Vemos que los episodios de sangrado no son tan grandes, los requerimientos transfusionales tampoco son tan elevados para la cohorte descrita dentro del grupo local. Y dentro de las causas de reingreso a la unidad, lo que encontramos son principalmente complicaciones infecciosas. Normalmente las infecciones urinarias y las bacterias asociadas a dispositivos están en las primeras líneas a nivel mundial. Aquí las infecciones urinarias son las que primera línea causan las complicaciones que ameritan el reingreso. La mortalidad de esta cohorte, aproximadamente 3% estimada en estos 13 años, que es una mortalidad adecuada o acorde mejor a lo que se reporta con la literatura a nivel mundial, y estos son más o menos los indicadores finales para esta evaluación. Entonces vemos que tienen más o menos un 81% de supervivencia a los 13 años. Les recuerdo que la mortalidad que les acabo de mencionar es intrahospitalaria, dentro de hospitalización. Esta mortalidad ya hablaría del seguimiento durante los 13 años de la intervención. Vemos que los porcentajes de citorreducción son completas, no hay unos valores estándar puntuales dentro de esta descripción que me permita decirles cuál es la medida de citorreducción que se logra por el grupo. Sin embargo, sí mencionan que está casi cerca del 100% en el análisis global, y pues estos pacientes se les garantiza un seguimiento casi el 85% de ellos durante toda la asistencia del grupo. Para concluir, hay que tener en cuenta que este es un procedimiento de alta complejidad que está diseñado para realizarse en centros de alto nivel de atención, con equipos multidisciplinarios, con un entrenamiento adecuado y con un soporte con especialidades de apoyo que realmente nos permitan ofrecer una buena calidad en la atención. Los desenlaces principalmente van a estar relacionados con el grado de citorreducción, seguido con la prevención y el control adecuado de las potenciales complicaciones y de los eventos adversos. Siendo un procedimiento con estas características, exige que el personal humano esté altamente calificado en los diferentes escenarios de intervención, tanto por parte del grupo quirúrgico, el grupo anestésico que está a cargo y el grupo de cuidado intensivo que da el apoyo posterior, y que realmente tener un equipo de trabajo, como lo mencionamos en su momento, bien estructurado, con un líder bien definido, basándonos en protocolos bien diseñados, con estrategias de transferencia de cuidado bien establecidas y con tiempos límites para las metas de intervención, es lo que realmente puede asociarse a mejores desenlaces. Muchas gracias.